Bienvenidos, queridos estudiantes. Deseo se encuentren bien. Les habla su maestra Rubí Lorenzo Corsino. Un abrazo desde la distancia. Antes de iniciar con la clase del día de hoy, vamos a dar las gracias a Dios por el nuevo día que nos concede y a pedirle que nos brinde la sabiduría necesaria para desarrollar los contenidos y la agenda del día. En la clase anterior estuvimos trabajando con el conjunto de los números reales y además pudimos ver cómo estos se representan gráficamente. Mencionábamos que el conjunto de los números reales se puede definir como la unión que existe entre el conjunto de los números racionales y los números irracionales. Esto es debido a que los números naturales y los números enteros pertenecen al conjunto de los números racionales. Por otra parte, pudimos ver que los números reales se representan mediante dos formas. Una es utilizando el diagrama de Venn y la segunda sería utilizando una recta numérica. En el día de hoy continuaremos trabajando con el conjunto de los números reales. En específico, desarrollaremos la adición en los números reales y sus propiedades. Para iniciar a trabajar el tema del día de hoy, estaremos viendo cuáles son las propiedades que representa el conjunto de los números reales en la adición. Sin embargo, también sería muy interesante y bueno mencionar que la propiedad de un conjunto es aquella que representa las características que la distinguen. En este momento iniciaremos a ver cuáles son las propiedades que caracterizan al conjunto de los números reales en la adición. La adición de números reales cumple con diferentes propiedades. Propiedad número 1, clausura o cerradura. La suma de dos números reales siempre es otro número real. Sean A y B números reales, entonces A más B es otro número real. Ejemplo, 525 más 1025 es igual a 1550. Propiedad número 2. Propiedad conmutativa. El orden en que se realice la adición de los sumandos no altera la suma o total. Sean A y B números reales, A más B es igual a B más A. Ejemplo, 5 más 9 es igual a 9 más 5, en donde 5 más 9 dará un resultado de 14 y 9 más 5 de igual manera resultará 14. Aquí se puede comprobar la propiedad conmutativa. Propiedad número 3, propiedad asociativa. Se pueden agrupar los sumandos de cualquier forma y la suma o total no se altera. Sean A, B y C números reales. Ejemplo, A más B más C es igual a A más B más C, en donde en primer lugar sumamos la cantidad entre paréntesis 44 más 23, que nos dará un total de 67. Esto lo sumamos al 26 y nos da un total de 93. Pasando al siguiente miembro, sumamos en primer lugar 26 más 44, lo cual nos da un resultado de 70 más 23 y de igual forma tenemos un resultado de 93. Esto prueba la propiedad asociativa. En el primer caso, hemos asociado 43 más 23 y en el segundo miembro asociamos 26 más 44 y tenemos como resultado el número 93 en ambos miembros. Propiedad número 4, elemento neutro. Existe el cero en los reales, tal que, sumado con cualquier número real, siempre da el mismo número real. Sea A un real cualquiera, 5 más 0 es igual a 0 más 5. 5 más 0 dará como resultado 5 y 0 más 5 de igual forma dará como resultado 5. Aquí se puede comprobar la propiedad del elemento neutro. Propiedad número 5, el elemento opuesto. Todo número real tiene su inverso aditivo opuesto, tal que, sumados entre sí, siempre da como resultado el elemento neutro de la adición. Sea A un número real cualquiera, entonces su opuesto es rayita A. Luego, A más rayita A es igual a rayita A más A igual a 0.
Esto lo podemos comprobar con el siguiente ejemplo. 1500 más negativo 1500 es igual a negativo 1500 más 1500. En ambos miembros nuestro resultado dará como final 0. Aquí se puede comprobar la propiedad del elemento opuesto. Después de ver las propiedades que caracteriza a la adición en los números reales, tendremos un video a continuación en el cual podremos profundizar en este tema. Acompáñame a verlo, pero antes recuerda que debes tener a mano tu cuaderno, lápiz y tomar los apuntes correspondientes. Veamos. En esta clase veremos qué son los números reales y cuál es su aplicación, propiedades de suma y resta y por último, ejemplos de desarrollo. No siendo más, comencemos. Definamos los números reales. Son los números que están formados por números irracionales, racionales y números enteros. Miremos. Tenemos acá esta gama de números y vamos a empezar a analizar cada uno. Miremos, todos los números que son positivos se le conocen como los números naturales. Ahora, si tenemos los positivos y negativos, tenemos los números enteros. También podemos mirar que existen números decimales y números fraccionarios. Estos números se le conocen como los números racionales y se designan con la letra Q. Ahora, los números que se encuentran acá se le conocen como números irracionales. Y todo este conjunto de números conforman el gran conjunto de números reales, simbolizados con la letra R. Vamos a mirar algunas aplicaciones. Los números reales aparecen en diferentes formas en la vida cotidiana y tienen diversa aplicación en la vida del ser humano. Estos se pueden encontrar en la informática. También los podemos ver en los cambios de temperatura. Hay variaciones positivas y negativas. También los podemos ver en todo lo que tiene que ver con el manejo de finanzas personales. Y por qué no, verlo en cambios de altura cuando se desarrollan buceos o submarinos bajan en el mar. Y hay demasiadas aplicaciones que se pueden hacer con los números reales. Bien, vamos a ver las propiedades de suma y resta. Propiedades para la suma. Propiedad interna. El resultado de sumar dos números reales es otro número real. Entonces, A más B pertenece a los reales. Es decir, que si yo tengo pi más 1, esto se me convierte en otro número real. Propiedad asociativa. El modo de agrupar de los sumandos no varía el resultado. Si tomamos A más B, es indiferente si se toma B más C. Esta es la propiedad asociativa. No afecta en los números reales. Ejemplo, tenemos raíz de 3 más raíz de 2. Los agrupamos o podemos agrupar raíz de 2 más raíz de 5. Ahora, elemento neutro. El 0 es el elemento neutro de la suma, porque todo número sumado con él da el mismo número. Entonces tenemos A más 0, que tiene que dar el mismo A. Propiedad conmutativa. El orden de los sumandos no varía la suma. Yo puedo tener A más B o B menos A. Es indiferente, no me afecta. Elemento opuesto. Dos números son opuestos si al sumarlos tenemos como resultado el 0. Entonces tenemos, por ejemplo, E positivo, el signo contrario sería menos E. Al sumarnos, esto daría 0. Bien, ahora miremos las propiedades de la resta. La diferencia de dos números se define como la suma del minuendo más el opuesto del sustraendo. Entonces tenemos lo siguiente.
a menos b, lo mismo que decir a más o menos b. Miremos con un ejemplo. 2 menos 13,2. Como este es mayor, debe quedar con signo negativo. El minuendo menos el sustraendo me tiene que dar la diferencia. Bien, vamos a mirar ejemplos aplicados a la suma y resta de números reales. Primer ejemplo. 2 menos 3,5 más raíz de 2 más 1,1 menos 4 raíz de 2. Primeramente vamos a agrupar los números y luego las raíces. Nos quedaría 2 menos 3,5 más 1,1 y ahora las raíces. Más raíz de 2 menos 4 raíz de 2. Vamos a efectuar esta operación. Menos 3,5 más 1,1 nos da menos 2,4. 2 menos 2,4. 1 raíz de 2 menos 4 daría menos 3 raíz de 2. Ahora efectuemos esta resta. 2 menos 2,4 nos daría menos 0,4. No olvidemos que el mayor es de signo negativo, por tanto la respuesta debe dar negativa. Esta sería la solución del primer ejemplo. Vamos a mirar un siguiente ejemplo. 0,002 más raíz de 5 más 5 raíz de 3 menos 3 raíz de 5 menos 1,32. Agrupamos los números. 0,002 menos 1,32 y ahora las raíces. Raíz de 5, 3 raíz de 5 y 5 raíz de 3. Miren la diferencia de estos. Miren que estos son comunes, mientras que este sí es diferente. Vamos a efectuar la resta de estos decimales. Para recordar, ponemos primeramente el número mayor menos el otro número, 0,002, y para tener un orden le agregamos aquí un cerito. Efectuamos la resta. Esto nos daría 1,318. Pero miremos que este número es el mayor y tiene signo negativo. Por tanto, este debe quedar con signo negativo. Nos da menos 1,318. Ahora, 1 menos 3 nos da menos 2. Menos 2 raíz de 5. Y este pues no se puede sumar porque es un término diferente. Esta sería la solución de este ejemplo. Vamos a continuar con el ejemplo número 3. 2 menos c más 2pi menos 5e más 5 más e. Agrupamos los números. 2 más 5 menos e menos 5e más e. Y por último estaría el término de pi, ya que no hay más valores con pi. Efectuamos esta suma, esto nos daría 7, menos 1, menos 5 nos da menos 6, más e nos daría menos 5e, más 2pi. Esta sería la solución de este ejemplo. Para terminar, vamos a mirar un cuarto ejemplo. Ejemplo número 4. 1/4 menos pi más raíz de 5 menos 1/2 más 3pi menos 10 raíz de 5. En este caso tenemos fraccionarios. Tenemos 1/4 y 1/2. Vamos a organizarlos. Nos quedarían de la siguiente forma. 1/4 menos 1/2 menos pi más 3pi más raíz de 5 menos 10 raíz de 5. Aquí podemos aplicar la carita feliz. Todavía 1 por 2, 4 por 1, miremos. 1 por 2 nos da 2, 4 por 1, 4, y 4 por 2 nos da 8. Menos pi más 3pi nos da más 2pi. Y 1 raíz de 5 menos 10 raíz de 5 nos da menos 9 raíz de 5. Ahora, efectuemos esta operación. 2 menos 4 nos daría menos 2 dividido 8. Podemos simplificar y sacar mitad. Y nos quedaría menos 1/4 más 2pi menos 9 raíz de 5.
Si quisiéramos manejarlo con la parte decimal, efectuaría esta división, pero de esta manera también es correcta. O sea que aquí terminaría este ejemplo. Con esto terminamos la primera parte de números reales. Después de ver el video sobre las propiedades y cómo se aplican en la adición en los números reales, ¿estamos listos para trabajar con la adición en los números reales? A continuación tendremos una situación para resolver dicho problema. Veamos. Según datos de la ONU, en 2017 se calcula que unos 258 millones de personas viven en un país que no es el de su origen y en la actualidad unos 750 millones de personas han emigrado dentro de sus propios países. Determinar el total de personas entre las que viven en un país que no es el de su origen y las que en la actualidad han emigrado dentro de su propio país. ¿Terminaron? Comparemos los resultados. Este problema cumple con la propiedad de clausura o cerradura. Sean A y B números reales, entonces A más B es otro número real. Basándonos en esto, podemos proseguir a lo siguiente. 258 millones más 750 millones es igual a 1008 millones. Y 1008 millones es otro número real. En el día de hoy estuvimos trabajando con la adición en los números reales y pudimos ver cuáles son las propiedades que ésta cumplen. Estuvimos recapitulando la definición del conjunto de los números reales. Pudimos ver que estos pueden definirse como la unión del conjunto de los números racionales con los irracionales. Esto es debido a que los números naturales y los números enteros ya pertenecen al conjunto de los números racionales. Por otra parte, pudimos mencionar las propiedades que cumple la adición en los números reales y vimos que fueron las siguientes. Como número 1, la propiedad de clausura o cerradura. Número 2, la propiedad asociativa. Número 3, la propiedad conmutativa. Número 4, la propiedad del elemento neutro. Y número 5, la propiedad del elemento opuesto. Recuerden que para afianzar los conocimientos adquiridos en el día de hoy, deben realizar las actividades. Estuvo con ustedes su maestra Rubí Lorenzo Corsino. Un abrazo desde la distancia. Cuídense. Adiós.